Juanma González. Dani Palacios. Ay, el otoño, cómo me gusta. Cómo me gusta octubre. Cómo me gusta octubre porque es el mes del terror. Sí, sí. Y este mes de octubre está en par impares solo terror, todo terror. Así que Bueno, hoy especial de terror. yo te entiendo, Dani, pero tenemos que hablar. ¿Cómo que tenemos que hablar? Ha surgido algo. ¿Cómo que ha surgido? Hay una tercera persona. Pero, ¿de qué me estás hablando? Sí. No irás por el moto, no irás por los coches. He propuesto seriamente cambiar el nombre a este podcast a Es Motor. El cine ya no es lo que era, Qué pesado. no me interesa tanto. ¿Cómo He visto muchas películas, ya no me emociona Madre nada. mía, qué no sé. pesado con los coches, con le gustan los coches. Mira, yo te digo una cosa, en este programa solo se va a hablar de coches si me consigues a Calero, si no, ni de coña, Juanma. Ah, sí, pues mira. Par, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah. Bueno, Juanma, haz los honores, por favor. Bueno, Juan Francisco Calero, que ahora está en CarWow, pero que tiene como 18 canales de YouTube en donde va acumulando miles de millones probablemente de seguidores y que yo creo que eres el youtuber de coches más fiable y contrastable y comunicativo que hay, y eso a mí me flipa. Yo te descubrí durante la pandemia, ya te conté, y a partir de ahí pues enganchado a tus movidas de coches, tanto cuando hay que meterse con la DGT como cuando no, como sobre todo cuando traes pepinos que vienen muy mal a mi economía. Quiero decir, probablemente seas indirectamente responsable de la mitad de mis letras domiciliadas, que lo sepas. Juan Francisco Calero, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias, muy bien, encantado. Muchas gracias, Juanma y Dani, por invitarme. Y muchas gracias, por cierto, por vuestra amabilidad y por vuestra paciencia también, porque no es fácil encontrar el momento. Y, por cierto, yo soy muy cinéfilo. De hecho, el cine, si queréis, lo podemos comentar, ha sido parte de mi vida y de mi profesión, Sí. y vinculado a los coches. Y podemos hablar de cine de terror también, que me encanta. O sea, que, sí, por favor, también. que la gente no desconecte porque me da miedo. Sí, vamos, a mí Podemos me hablar encanta. de Christine, por ejemplo. Podemos hablar Terror de... y coches en uno. O sea, Por ejemplo, sí, sí. ¿Cuál es sí, tu sí. peli de miedo más favorita de todas? Aunque puede cambiar con los días, ¿no? Soy muy clásico, sí, me cambia, pero yo creo que para mí El Exorcista es la mejor peli de miedo que se ha hecho y Sí. todavía no se ha superado. Últimamente se están haciendo cosas Sí. muy potentes, ¿no? A nivel de sensaciones y cómo se usa la imagen para meter el miedo psicológico, ¿no? Sí, Pero para mí El Exorcista es como el clásico por excelencia. sí. Hombre, Cómo está dirigida y cómo está editada. Es un clásico, sí. Es Una brutal. maravilla. y, Sí, y sí. esas, las imágenes subliminales de Pazuzu son peores a cuando la DGT te envía una foto de tu coche saltando el semáforo, ¿no? sí. Eso sí que es una Sí, sí, imagen pero sí. subliminal. No soy yo. Yo Soy un espectro de lo que pasó. cada vez que voy por la carretera y veo el flash ese de que han pillado a alguien, digo, Sí. eso es el flash de Pazuzu, el sueño del padre Carras. O sea, es lo mismo. Ahí viene el déjà vu, ya. El Exorcista 7, zona de bajas emisiones, ¿no? Esa sería la de terror. Bueno, pero hemos venido a hablar un poco de todo. La verdad es que no hemos hecho guión para no variar. Pero yo he pensado que persecuciones de coches, o sea, ver hierros destrozándose, para gente como nosotros es como pornografía. O sea, nos babeamos, ¿no? ¿Qué persecución a ti te molaría más? Pues mira, a mí me pasa una cosa, que es que como me he dedicado al cine y además me he dedicado a los coches... Cuenta eso Claro, del claro, cine. sí, que Bueno, se claro, queda sí, a medias. ¿qué relación tengo yo con el cine? Aquí, de todas maneras, se da la combinación perfecta contigo, porque están los coches y otra cosa que a lo mejor no sabe, también el baloncesto. Y el Esa es mi baloncesto, pasión. sí, son los tres pilares, Y ¿no? el cine, Junto con o sea, la lectura y la escritura. Tú condensas, Sí, sí. En tu persona está condensada nuestras filias. Somos, Esto, sí. sí, o sea, esto va a ser atracción fatal, tío. Alguien va a tener que cocinar un conejito porque te vamos a repartir, ¿no? Bien, Un bien. poco. No, sí, a ver, la explicación es súper chula. Yo tenía el sueño de hacer un Top Gear en español, que es algo que todo aficionado a los coches que le gusta el periodismo y la comunicación habrá pensado entre sus 18 y 20 y pico años. A mí me pasó eso hace 20 años, 20 y algunos. Y contacté con una persona que era un estudiante de director de fotografía en Madrid. Yo vivía en Barcelona, soy de Barcelona. Y surgió ahí un interés mutuo y decidimos que íbamos a crear una productora para hacer vídeos de coches cuando no existía ni YouTube, ni siquiera, y en la tele era imposible de entrar. Bueno, por resumir mucho, que si no esto podría durar 20 minutos,
al final lo que acabamos haciendo es, mi amigo tenía mucho contacto con Estados Unidos y precompramos unas cámaras que se llamaban Red Digital Cinema, que eran las primeras cámaras de cine digital que había en el mercado. El señor Jim Jannard, no sé si lo conocéis, fue el fundador de Oakley, de las gafas Oakley. Sí. Lo vendió a Luxottica, se forró y el hombre, en lugar de irse a vivir a su isla que tiene con su avión privado, decidió que los alemanes de Harry y los japoneses querían sustituir la película, esto es tal cual, querían sustituir la película de 35 por el 1080p, por el Full HD, y que eso era una vergüenza. O sea, que el cine tenía que ser como mínimo 4K. Eso en un momento en el que el cine era solo película y fotoquímico. Tú ibas a un director de cine a decirle, usted va a rodar una peli en digital, y como pasaba con los fotógrafos, se iban a reír en tu cara, ¿no? Y eso es lo que pasaba al principio. Bueno, pues nosotros hicimos una cosa que ahora es muy habitual, por ejemplo, con los Teslas, que es que compramos la cámara con prerreserva sin que la cámara existiera. La gente en el sector nos decía que era un bulo, un timo. Esto se puede decir que la Red, que es una marca ya bastante establecida, las primeras cámaras que se probaron, vosotros fuisteis uno de ellos. Fuimos uno de los primeros. O sea, antes que David Fincher, porque David Fincher es un apasionado de la Red, además. Sí, no. Es que lo que hizo Jannard fue dejarle las cámaras prototípicas a algunos directores de cine para que hicieran contenido y se viera que se podía hacer, ¿no? Y uno de ellos precisamente fue el director de nada menos que El Señor de los Anillos, nuestro querido amigo Peter Jackson, que hizo un corto con una Red. Bueno, al final compramos la cámara Red, la cámara llegó. Y teníamos un ladrillo estupendo que valía $15.000 cuando una cámara de cine... Es como un cuadrado, es un cubo. Exactamente, es un cubo. Cuando una cámara de cine vestida vale más de 100.000 euros, con las lentes, los trípodes y demás, y nos dedicamos a empezar a alquilar el equipo a las empresas de rental, que aquí en Madrid hay unas cuantas, ¿no? Para hacer nuestros vídeos de coche con calidad cinematográfica como hacía Top Gear. Y así es como yo vinculo el mundo del cine con el de los coches. ¿Qué pasa? Que como pedimos préstamos y no teníamos un euro, y comprar unas ópticas de cine vale mucho dinero, pues pedimos préstamos, compramos el equipo que podíamos y no nos quedó más remedio que ¿cómo amortizamos esto? Si no tenemos ningún programa de coches ni nada, pues lo alquilamos, ¿no? Y así fue como empezamos a crear una empresa de servicio de alquiler de cámaras y de workflow, es decir, todo lo que pasa después de ese archivo digital, que antes era película, que iba a fotofilm, se revelaba, se escaneaba, etcétera. Pues nos convertimos en eso, y os tengo que decir que los competidores del cine toda la vida al principio se reían de nosotros. Los directores de fotografía se reían de nosotros. Y al cabo de un año resulta que éramos los números uno y vino un fondo de inversión y nos compró la empresa, porque mi socio y yo teníamos ideas completamente dispares. Y ahí es como yo entro en relación con el mundo del cine. Y os puedo decir que películas como Zelda 211, por ejemplo, mítica, se ha hecho con mis cámaras. Claro, esa primera es verdad, es digital, es verdad. Está hecha con Red. Y los directs de foto que decían que el digital ni de coña, que eso era un juguete, pues ahora, hoy en día, como sabéis, el 90 y muchos por ciento es al revés, como con la fotografía. Lo hacen digital y el que lo hace en película es porque se puede permitir el lujo de pagarlo, ¿no? Y bueno, pues ahí está la relación. O sea, llevas la palabra emprendedor tatuada en la frente, básicamente. Sí, yo no sé si es emprendedor, si es descerebrado, si ¿Loco? si es loco o... yo siempre lo digo, que uno de mis defectos es y esto es serio, ahora voy a por eso, pero esa insatisfacción continua. Bueno, hay un tipo de personalidad que gusta más de crear, de imaginar y de crear, que no de mantener y crecer, ¿no? Y yo pertenezco a eso, de que tengo un juguete y cuando juego con él me aburro y me tengo que ir a otra cosa. Y desgraciadamente esa es mi vida y es mi historia, y a ver si haciéndonos viejos ya conseguimos aprender un poco, ¿no? O no, te vuelves más todavía. O te vuelves más todavía, y ya entonces no hay quien te aguante, en fin. Sí, la verdad es que yo creo que he visto algún piloto de lo que has grabado, porque lo has puesto tú mismo en alguno de tus canales, ¿no? Están ahí los vídeos. Sí, con sus planos aéreos muy chulos, o sea, realmente... Y claro, estamos hablando de hace 10, 15 años, cuando ahora a lo mejor hay muchos que lo hacen, pero... Y 20 años, ya. Más, 20 años. Esto tiene que ser más... Yo siempre lo digo, que hacíamos mejores vídeos hace 20 años que hacemos ahora, porque alguien acabó, que en este caso soy yo, descubriendo que haciendo un contenido de calidad que a la gente le llegue en lo que se refiere a lo que estás contando es muy importante, mucho más importante que la fotografía, que tener un cámara car, que gastarte el dinero en la última óptica. A mí eso me ha costado muchas hostias, diciéndolo así claramente, y muchos años entenderlo. Y justo la cosa empezó a despegar cuando me olvidé de la calidad de lo que estábamos viendo y me preocupé por la calidad de lo que comunicaba. Ese fue el punto de inflexión para mí. Y tuve que abandonar el mundo del cine, que tanto me gusta, y del mundo del audiovisual, para ser mucho más pragmático, y conseguí muchos mejores resultados. Sí. La otra opción era convertirte en el Remy Julien español, meterte en un coche, coger un casco y empezar a saltar con un Renault 11 por encima de autobuses. Efectivamente. Y eso no iba a ser así. Tu familia no te lo iba a permitir. No está muy lejos. Bueno, yo cuando pienso en una persecución, y Dani lo sabe, porque hemos hablado de ella probablemente tomando el café, tomando la cerveza,
Ha habido muchas que me han impactado, pero para mí la del mito de Bourne, la que tiene lugar en Moscú con ese taxi cutre que tengo por aquí apuntado el modelo. Con ese Lada, ¿no? ¿Será un Lada? Ni eso? siquiera es un Lada, ¿No? es un a ver, te lo voy a decir ahora. Es todavía peor, es un... Fuck, no lo encuentro. Pero bueno, sí, es un Lada Samara, peor que un Lada Samara. Sí, será como un Lada Samara licenciado. Un Gaz 3110 Volga. Autobaz, sí, Autobaz Volga, sí. Que lo utiliza como si fuese una maza de demolición el coche. Sí. Y me flipan esos insertos de cómo coge y cambia de marcha como un puto animal, ¿sabes? Totalmente. Así, Eso es fundamental, las persecuciones, siempre lo hemos dicho, que las cómo... persecuciones con un trasfondo europeo son más dinámicas y son más divertidas que las películas con coches americanos. Porque claro, no hay... Lo único que vemos en una película americana es que hace simplemente para adelante o para atrás. Las pelis americanas son derrapes infinitos, drifting, claro. Y los montajes más europeizados que los americanos han copiado. El cambio manual te da mucho juego. Entonces, si os fijáis, es muy habitual ahora cuando ves un vídeo cañero de coches, que esa ráfaga, esos planos ráfaga en plan, pum, pisotón en el embrague, marche, pum, acelerón, rueda, eso se repite constantemente en las persecuciones y les da un dinamismo espectacular. Y ves cómo baja de marcha cuando ves que va a embestir a un coche y dices, madre mía, o sea, y además como está tan bien editada, Paul Greengrass es el maestro de la shaky cámara, exactamente. No lo hace nadie mejor que él, y si has visto esta de McConaughey en Apple, pues vuelve a estar muy bien en ese sentido, la del autobús. Pero el poder que tiene visualmente esa persecución y sobre todo como la escala cuando llega al túnel y dices, te voy a meter una hostia acá al Urban contra la columna, que te voy a dejar muñeco y bueno, es que me pone... Y además con un coche así te lo crees, porque esos coches son como la red, son... Sí, claro, es creíble que un coche ruso no se abolle nunca, ¿no? aunque no sea verdad, pero es que siga funcionando porque son tan básicos, ¿no? Y tan primitivos. Claro, tiene 58 caballos, pero no se rompe. No se rompe, pero sigue. Sí, para mí Bourne además es un punto de inflexión, o sea, que marca un poco el punto de inflexión entre el cine clásico y el cine moderno y tiene lo bueno de las dos cosas, ¿no? Y a mí las persecuciones de Bourne, coincido contigo, me flipan. Y para mí la del caso Bourne, que para mí es la mejor peli de todas, de la saga, la primera. La persecución con el Mini en París también me parece absolutamente brillante. Y como digo, que tiene cosas que luego, si la ves ahora, dices, por esto, a ver, me estás vendiendo aquí un auto, no es para tanto. No, oiga, es que cuando salió esto no había nada parecido. Y se ha imitado tanto que ahora ya te parece normal, ¿no? Sí. Pero tiene un meritazo increíble. Y si me permitís, el otro día estaba revisándola, que creo que dura unos 7 minutos más o menos, la de la primera versión que sucede en París. Que ahora podemos hablar de eso, porque las persecuciones de verdad tienen que pasar en París. Sí, todo lo que pasa en París ya es segunda división. Sí. Tiene homenajes a Ronin. O sea, la estuve viendo y hay homenajes clarísimos a Ronin en esa persecución. O sea, que además hay un cariño y hay una intención de seguir un poco lo que es una buena secuencia de persecución. Una tradición semi-muerta, ¿no? que solo ocasionalmente algunos directores te van a recuperar y que ahora ya con la llegada del ordenador, de los superhéroes, ese tipo de escena se ha casi perdido. Es que las persecuciones en París son muy urbanas. Fíjate que se han hecho en muchas otras ciudades. Por ejemplo, aquí en España tenemos también tradición de persecuciones con el Cine King, que se hicieron muy buenas persecuciones, pero casi siempre eran de extrarradio, era que siempre la acción terminaba con un coche cayéndose por un terraplén. Sí. O sea, siempre terminaba, fin de la película. Pero claro, en París ahí es donde aparecía el señor francés que se forró haciendo especialistas en esas películas, es verdad. Sí. Pero es verdad que en París siempre, yo creo que la gente que está intentando recordar ahora grandes persecuciones de coches en el cine, unas cuantas transcurren en París, es verdad. Por supuesto que el mito de Bourne y luego el caso Bourne, perdón, y por supuesto Ronin. Ronin se convirtió a finales de los 90, mediados de los 90, como en un estándar de cómo se tenían que rodar las persecuciones. O sea, con un John Frankenheimer ya vetusto, ya muy mayor, un especialista en acción que había hecho persecuciones absolutamente de todo, pero ahí fue como el epítome de cómo tenían que rodarse las persecuciones. Sí, pues eso, una orgía de 406 destrozados, Peugeot... Y encima, claro, coches franceses, además. O sea, los franceses como son... Que mola porque pueden ser el coche de tu padre, de tu tío, ¿no? Entonces tiene como un morbo adicional. Sí, es curioso esa filia que tienen los directores americanos, estadounidenses, a tomar dos elementos, que son la ciudad europea histórica con sus monumentos, que las referencias que puedes ver, y luego con los coches europeos, ¿no? En el interior, y también es muy típico por las persecuciones en Italia, en Roma y todo eso. Bueno, sí, claro. Y es así tal cual. Y precisamente en Bourne hay dos momentos en los que
en los que uno es cuando un coche va en contradirección, ¿no? Que hay una coreografía de los coches que vienen de frente y en el último momento van separándose, que todo eso se hace con especialistas, con mucho trabajo y con muchos coches destrozados. Y lo que me llamó la atención, que no me había dado cuenta, es que hay un momento que hay un choque, y el choque es con un BMW que es tal cual el BMW que sale en Ronin. Yo de eso no me había dado cuenta. Serie 5. Es Serie 5 de la época, es el equivalente, sí. Con lo cual dice, anda, mira, lo que descubre uno. Sí, que es como un coche perfecto, ¿no? Exactamente, Es como el BMW, de los últimos BMW que luego decís en los vídeos. Esto es de los últimos BMW que se BMW hicieron, de verdad, sí. Justo. Que, por cierto, no sé si sabéis que a raíz de los atentados que hubo en París, como se había convertido en una tradición ir a hacer París persecuciones, se prohibió. Actualmente está prohibido rodar persecuciones. Nunca más va a haber una persecución. Ostras, qué pena, de cine en París, porque no se quiere asociar la ciudad a determinados tipos de delincuencia, etcétera. Y bueno, pues así está la cosa ahora mismo. La persecución de Panamá para matar con el Renault 11 partido por la mitad, en mitad de París también. De crío no es Renault 11 Turbo, es maravilloso. Me encantaba, sí, ese con el coche gris que acaba partido por la mitad. Lo único malo es que dura muy poco esa dura escena. Dura poco, pero... Y lo que dices lo de una ciudad europea y montar el caos, en la penúltima de Misión Imposible con un 580 eléctrico puede ser. También en Italia, brutal. Estaba muy divertido. ¿Era en Italia? O sea, ¿era en Roma o dónde era? Creo, no recuerdo. Yo la verdad no me acuerdo. Creo que era en Roma, pero yo le diría al señor Almeida que la A5 ahora mismo está divertidísima. Que promueva Madrid. Exactamente. Ahora has ido por la 5, me imagino. Sí, claro, es verdad. Sí, no, tenemos aquí... Oye, ya que van a hacer un circuito de Fórmula 1, que bueno, eso ya veremos si llegan a tiempo. Esto es como las Olimpiadas de Barcelona, que pillará con los coches en la parrilla de salida con un señor pintando la línea blanca. Hizo un sketch de eso martes y 13, recuerdo. Claro, el famoso sketch de nunca acabarán las obras, ¿no? Sí. Qué viejos que somos ya. La verdad es que sí. Pues sí, y no, la verdad es que en Madrid se ha rodado una persecución, hubo una peli que se llamaba La fría luz del día. La de Henry Cavill. Que si no me equivoco sucede en Madrid, la persecución, que de hecho tengo amigos, pilotos, a los que contrataron como especialistas en esa película. Creo que acababa Henry Sigourney en una boca de metro. En una boca de metro con los coches ahí. La película era tirando a mala, pero la persecución estaba bien. Okay. No estaba mal coreografiada. No, sí, justo con el estilo Bourne era eso, en tu cara todo, ¿no? Un poco con curvitas y tal. Sí. Y luego está, bueno, en persecuciones en Madrid, a mí me encanta la de Y si no nos enfadamos, con un Forest Escort. Bueno, es maravilloso. Con el buggy. Que comienza el terraplén con el buggy y acaba... El buggy rojo de techo amarillo. El buggy rojo de techo amarillo que se lo disputaban entre los dos. Toda la película peleándose por él. Nosotros nos llamamos así por bien, ellos. Qué bueno. Uno con barba, el otro más pequeño. Sí. Pues... ¿Cuánto ha influido en nuestra generación esas películas? Esa película, vamos. No sé si para bien o para mal. Además, yo es que soy de Aluche y eso está rodado ahí en donde, bueno, pues ahí al lado del Manzanares. Se ve de fondo cómo están construyendo el Vicente Calderón. Macho. Exactamente. Y yo decía de pequeño cuando cogía esta película, cojona, ¿cómo me suena todo esto? Claro, es que está hecho aquí al lado de casa, hijo. Es curioso que yo soy de Barcelona, he crecido en Barcelona, en el extrarradio de Barcelona. En Barcelona se han rodado muy buenas persecuciones con el cine kinky, con las películas de Absolutamente, es lo que iba a decir. ¿Cómo se parecían en esa época los extrarradios de las dos ciudades con esos descampados, sitios en los que había edificios, pero las calles estaban sin asfaltar todavía, ¿no? Y teníamos esos dos universos tan distintos y a la vez tan parecidos, ¿no? Y donde pasaban esas cosas. Sí. Y realmente lo percibes como, jolín, es una tontería, está mucho mejor ahora, ¿no? Pero más libre, podías poner realmente un buggy a correr. Era otro mundo. Otro mundo diferente. Yo os voy a contar una anécdota, si me permitís. Ahora, es que, claro, te vienen cosas a la cabeza. Fíjate si era otro mundo, época cine kinky y todo eso. Yo tenía un tío, porque desgraciadamente falleció, que le tenía muchísimo cariño, se llamaba Paco, y tenía un Citroën GS, GS Palas de estos clásicos, muy habituales en la época, y ahora se puede decir, porque el delito ha prescrito. Y se compró otro coche y lo fue a llevar al desguace para darlo de baja, y volvió del desguace indignado porque le daban una miseria por el coche. Así que lo que decidió hacer fue llevar el coche a uno de estos descampados con una lata de gasolina y prenderle fuego. Dijo, si no es para mí ni me van a pagar lo que vale, no va a ser para nadie. Hay que ver el mundo arder. Y en el descampado le prendió fuego al GS y no pasaba nada. No pasó nada. No pasó nada. Es como yo, que mi padre tenía un GS y yo echaba la pota continuamente. Era un cochazo, pero mareaba. Ibas como en una alfombra voladora. Cierto. Yo de pequeñajo echaba la pota sistemáticamente. Yo no tengo ni idea de coches, pero sí, yo siempre he oído que los Citroën, tanto el
Tiburón, el Pala, luego ¿cuál fue el CX? Tenía una suspensión como especial o algo así. La hidroneumática. Sí, la hidroneumática. Vale, Sí, ¿ves? sí. Yo no tengo ni idea, pero algo me suena. Son 4 bolas encima de las ruedas Sí, que se equilibran. Eso es, son unas esferas y un circuito de presión que equilibran la carrocería. Mi amigo Marco, la bajan. que si me estará escuchando, el primer coche con el que yo salí de farra fue con un coche que tenía... Mi amigo Marco fue el primero que se sacó el carné. O sea, era un poquito más mayor que nosotros, entonces él fue el primero que nos llevaba a los sitios cuando íbamos de farra. Y el tío se portaba bien, nos llevaba, no era prudente. Pero llevaba el CX, ¿puede ser? ¿No? Sí, CX. Sí. Que era el que se levantaba. Eso que es. Cuando el GS era la versión pobre del CX, para entenderlo. Vale. Que se levantaba, de repente era como... El coche estaba así como aplastado, de repente le daba algo y de repente el coche se subía. Exactamente. Y claro, era una nave espacial, esos Citroën. Sí. Sí. Podían caminar a 3 ruedas, ¿verdad? Exactamente, tú podías quitar una rueda y se autoequilibraba. Y tú ves una prueba de un Citroën Santia, que ya es un coche más noventero. ese es el posterior, claro. Que también debió de ser el último que la llevaba, ¿no? Exactamente, el último que la llevó fue el Citroën C6, pero digamos que la tecnología ya se parecía. Ya se parecía. Bueno, la prueba de los conos de esos coches, pones a un Ferrari y un Citroën Santia a hacer la prueba de los conos y gana el Santia. Una precisión absoluta. Ese coche tenía un problema, precisamente porque es que efectivamente el coche no se balanceaba nunca, pero eso provocaba que el conductor tuviera un problema con el límite de adherencia de los neumáticos. Claro. Porque tú cuando vas con un coche y tomas una curva y demás, que haya cierto balanceo y que haya cierto movimiento de la carrocería, te ayuda a tener una referencia de si estás deslizando o no, ¿no? En ese coche, como no pasaba nada, tú tomabas la curva y el coche seguía plano, pues tenías que tener muy buen tacto. Sí. Y los neumáticos no eran tan buenos como son ahora. Claro. O sea, que se podía volver incluso peligroso. Sí, pues por eso muchos GS acabaron en la copa de un árbol, seguramente, ¿no? Probablemente, o sea, sí. Probablemente. Sí, pero sí, ¿no? Eran tiempos aquellos de libertad y de anarquía hasta cierto punto. Sí, la Citroën que realmente ensayaba cosas súper... Que todavía hoy no tienen sentido. Y donde las marcas probaban cosas y tenían su carácter y tenían su diferenciación, ¿no? Sí, porque eso es lo que se nota. Si quieres un coche diferente, ahora mismo es muy difícil. Tienes 2 opciones diferentes, sí. No tienes... Esto es lo que yo te... Cuando me emborracho un poco, Dani, yo empiezo a hablar de eso. Esto es lo que le gusta a los Juanma, sí. Sí. Yo por ejemplo, hace poco estábamos hablando, hace 5 minutos antes de empezar el podcast, estábamos hablando con Luis Fernando Quintero, estábamos hablando de la última película de Shane Black, donde precisamente hay una persecución, no recuerdo qué coche era. Había una persecución con el momento del tren por encima, el coche... Creo que es un Dodge Charger de estos, no sé. Creo que... y la verdad es que la persecución está muy chula, está muy bien. Sí. Creo que has mencionado que tú la película la has visto así un poco por encima, no la has visto entera, pero no yo lo que echo de menos, sí. igual que la escena de Misión Imposible con el 580 eléctrico, es que no es lo mismo una persecución con un coche eléctrico que con un coche de combustión. Está claro. No tiene absolutamente nada que ver. Fíjate que yo creo que la película de Tom Cruise en Misión Imposible, la penúltima, juegan precisamente con eso, con el hecho de coche pequeñito eléctrico perseguidos por auténticos tanques y el coche defendiéndose más o menos de lo antiguo, ¿no? Un coche pequeñito urbano es capaz de hacer frente a los monstruos de gasolina. Bueno, pero yo echo mucho de menos, o sea, el hecho de que vea una persecución y un tío que pise el acelerador y suene como un frigorífico, ostras, a mí me saca de la película. No sé si te pasa eso. Sí, la verdad es que yo te iba a decir, estoy seguro que llegará alguien con talento e inventará algo que haga que nos reencontremos con el coche eléctrico en una persecución, ¿no? Pero es un reto, claro, imagínate que de repente aparecen 8 coches y lo único que oyes es un ligero zumbidito y claro. No tiene sentido, ¿no? Sí. En una persecución lo que tenemos todos en el tuétano grabado es eso, ruido, humo, crispación. Y eso solo se puede conseguir con un motor de combustión interna. De hecho, BMW pidió a Hans Zimmer que diseñara un sonido que sonase por los altavoces de los BMW. Es cierto. Sí, de todas maneras también viene bien para los peatones, porque muchas veces viene un coche por miras, vas a cruzar y viene un eléctrico y no lo has visto porque te ha pillado una zona muerta y no le oyes. Ahora es obligatorio por ley. Hasta cierta velocidad todos los coches tienen que tener un generador de ruido. Que hay a quien no le gusta. Pero bueno, se trata eso, de que al final no acabe la cosa en una desgracia. Las señoras de Móstoles no cruzan por el paso de cebra, ¿no? Es que eso lo sabe todo el mundo. Menos ¿sabes? mal que tu coche es de gasolina y te oye, Juanma, si no, alguna te habrás cargado ya. Bueno, no, yo no corro, pero me gusta soy de los que apagan la radio y escuchan el motor como un psicópata, ¿sabes? Me gusta. Bueno. Yo tengo un coche chino, yo pongo la música. Mejor. ¿Qué más persecuciones te han marcado a ti en el cine? Porque además veo que controlas... Claro, es que estamos hablando de una persona que está especializada no solo sino en rodar de coches, o sea que...
Hay persecuciones muy buenas, hay algunas americanas muy originales, como por ejemplo el arranque de la peli Drive, que es muy impresionante, ¿no? Que son clímax y anticlímax constantes. Desde dentro del coche. En silencio absoluto desde dentro del coche, Sí. ¿no? Hay una peli, por cierto, de Tom Cruise también, perdona, no se me ha olvidado cómo se titula, que tiene una persecución brutal que acaba dejando el coche deslizar. En esta es la que hace de asesino... Jack Reacher. Jack Reacher, exacto. Jack Reacher. Jack Reacher tiene una persecución muy chula también. El final de la persecución es brutal. Genial. Es brutal. Sí, que se levanta y el coche se va. Se baja del coche con el coche en marca cuando... Es verdad, ya me acuerdo. Sí, la primera de Jack Reacher. Pero para mí hay algo... Es un Mustang, además, ¿no? Sí, es un Mustang, sí, que es una salvajada de persecución. Pero hay una persecución que no es realmente persecución, porque no persigue a nadie, pero lo podríamos meter, si me permitís, lo voy a meter en el paquete de las persecuciones, que pasa en París, como no podía ser de otra manera, y en la que solo hay un coche circulando, y es una película experimental, y es un cortometraje. De Claude Lelouch. Claude Lelouch, Sí. C'était un rendez-vous. O sea, ahora mismo estoy totalmente fuera, no tengo ni idea de lo que estás hablando. Que es un experimento visual que acabó con él en el calabozo. Y espero que dentro de unos años podamos volver a hablar de esto y revisitar este blog. Ya os contaré por qué. Pero que es brutal, que el experimento es una película que es un tipo... Solamente vemos un plano de planos del coche circulando por París, un domingo de madrugada, está amaneciendo, y entonces es un Ferrari que circula por la ciudad a toda la velocidad que puede el coche, sin frenar, sin parar, sin nada. Simplemente va circulando por París de manera completamente desenfrenada. Solo vemos la imagen del vehículo circulando, el sonido, y las calles de París amaneciendo por la mañana. Y yo no sé si contar el final, claro, es que no lo voy a contar. El final es brutal, el final es maravilloso y es lo que le da todo sentido a la película, ¿no? ¿Dónde iba ese coche? ¿Qué iba a hacer? ¿Por qué iba tan rápido? Y son 13 minutos de pura adrenalina, que claro, cuando lo estrenó fue un escándalo, sí. Acabó en la cárcel. Porque es como la visión en primera persona de si estás jugando al Gran Turismo. Exactamente, ¿sabes? O sea, sí. El Gran Turismo, o sea, hay precedentes y tienes que verlo. Y encima, supongo que estará rodado como Dios. Está rodado en película, en 16 milímetros. Hay anécdotas para escribir un libro. De hecho, la peli, el plano, digamos, subjetivo, en el que vemos París realmente y no vemos el coche, está grabado con un Mercedes para que la suspensión del Mercedes, mucho más blanda que la del Ferrari, sustentara la suspensión y no vibrara tanto. Y hay 20.000 cosas. Hay un momento en el que una señora cruza por ahí y parece que va a atropellar, aunque realmente había el foco que hay, el plano que hay es angular y no estaba tan cerca. Y hay 20.000 historias. Y luego descubres que Claude Lelouch, que tiene un Oscar por Un hombre y una mujer, era un director que constantemente estaba metiendo el coche como un elemento dentro de sus películas. Si tenéis ocasión, los que estáis viendo y no lo habéis visto, Un hombre y una mujer, el principio de la peli empieza con un coche con una escena divertidísima también, que no lo voy a contar, entre un hombre y un niño. Y bueno, pues para mí es un crack. Hasta tal punto os tengo que decir que no hace mucho he intentado contactar con él porque quería hacerle una entrevista antes de que se muriera, porque yo calculaba y efectivamente pensé que era una persona que estaba muy mayor y me iba a encontrar un abuelete que lo mismo ya no estaba para hacer una entrevista. Y me contesta su equipo que se la haré cuando termine su próxima peli porque quiere hacer su última obra. Y está trabajando en su próxima película. Y de repente empiezas a investigar y te encuentras por YouTube vídeos de Claude Lelouch con una cabeza que tiene el tío con 80 y muchos años, sí, absolutamente privilegiada. Así que el tío sigue vivo, va a hacer su propia peli y para mí ha hecho la escena... Perdonad que no es una persecución propiamente dicha, pero para mí es la escena más bonita de coches que se ha rodado en toda la historia. No, directamente. Es como relajante, te implica en eso que sientes ocasionalmente cuando conduces un coche, que es la libertad y el liberarte de tus pensamientos. Sí, ¿no? Sí. Y en este caso... El anuncio de BMW te gusta conducir. Estás haciendo algo que además está prohibido, pero que al mismo tiempo es muy bonito y que te da un nivel de adrenalina en el que la belleza y la adrenalina creo que justifican el nivel de riesgo, al menos bajo mi punto de vista, y perdón por decirlo en estos tiempos tan políticamente incorrectos. Y sobre todo también, a ver, no es la mejor escena de cine técnicamente ni nada, pero hay cosas que a ti te impactan cuando tienes una determinada edad, ¿no? Y qué es lo que más te llega. Entonces ya de repente vas a ver 1.000.000 más de escenas de ese tipo y no vas a tener ese sentimiento, esa sensación, ¿no?, que tuviste cuando viste eso por primera vez. Y eso es lo que me pasa justamente. Sí, es una visión de las persecuciones que, por ejemplo, es opuesta a otra que, por otro lado, me gusta mucho, que es la de La Roca, que bien es cierto que me gusta también por la banda sonora que está machacando todo el rato de Hans Zimmer y Nick Lenny Smith, pero que está mucho más falseada, es más fake todo, ¿no? Sí, pero, la magia del cine es pero maravilloso, mola muchísimo esa escena. A mí hay algo que me molesta bastante del cine actual, que es precisamente con la digitalización y
el hecho de, pues eso, intentar hacer el más difícil todavía, como que se ha falseado tanto ya lo que estábamos hablando antes, que es que ya es imposible que te creas nada de Claro, es que sabes de lo que perfectamente ves, ¿no? que el coche que está dando 200.000 vueltas de campana está hecho con Digital. píxeles, es Es que digital. incluso los coches son digitales ya en las persecuciones. Claro, son digitales. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Y luego, por otro lado, dices, hay esperanza, porque de repente te vas al remake de Mad Max. Y claro, si tú me generas un universo, me generas un universo en el que todo eso tiene sentido y tiene coherencia. Esa me la estaba guardando para a ver qué te parece. Claro, esa yo la iba a película. sacar de la chistera también, porque es que, claro, o sea, es que The Fury Road a mí me parece una obra maestra. O sea, es que no una puedes maestra. decir otra cosa. Es de las mejores películas que se ha hecho en los últimos 25 de años. repente sin dices, duda. hostia, esto es una pedalada hacia adelante para el cine. O sea, estoy tan cansado de ver basura en Netflix y en todos los sitios y de repente te pegan un guantazo con esto en la cara y dices, gracias. Por Sí, favor, además gracias. sabes perfectamente que las escenas están rodadas con coches que han construido para la película, todo es real, o sea, el coche que vas a ver que se cae es un coche de verdad. Y además es una película que es casi sensorial. Exacto, el guión sí. es lo de menos, esto es una huida hacia adelante. Es una experiencia visual. Un grupo de Sí. coches perseguido por otro grupo de coches, ya está. O sea, un camión perseguido por un grupo de coches. Y está llena de Fuera. efectos por ordenador. Quiero Totalmente. decir que Sí, pero- tampoco pero- te los ha, Sí, no los ha apartado. pero- ni nada. No, Pero, claro. pero están bien integrados, es decir, tú sabes Sí, perfectamente que la tormenta de arena con rayos, pues no hay unos rayos dentro de la tormenta de arena, pero los coches que estás viendo en el 90% de las escenas son coches reales, además, coches que han construido esos híbridos geniales, ¿sabes? Que es como una especie de un Mercedes metido con una, no sé si es un Mercedes, con unas ruedas Sí, gigantescas. hay uno que es un Mercedes, Sí, de sí, sí, esto de sí. un 500. Sí, de Es- estos, estos, ¿no? estos híbridos, estos coches mutantes que generan en esa película, me parece visualmente son muy. Y encima funcionales, los coches funcionan, o sea, no Sí, solo sí, es sí. una, Sí, sí. una carcasa. Es una mezcla muy, o sea, lo que decías, es una combinación muy buena entre cine de verdad, artesanía y digitalización, Eso que es. es muy difícil, ¿no? De Dificilísimo. conjugarlo todo y lo han Sí. conseguido y es brutal. Y no sé, iba a decir algo, pero se me ha ido. Es igual, ya me vendrá. Ya me No, no vendrá. pasa Ya nada. me vendrá. Pero bueno, que es una concepción un poquito más avanzada, pero Sí. por ejemplo, hicimos hace años un podcast de Frenos Locos, Coches Rotos. Ah, sí. Película que a mí de pequeño me fascinaba La peli de CMX. la ves ahora y dices, ¿cómo podía ver yo esto Bueno, para mayores de 18 años? Hay que sale un hay culo, escenas sale con un tal? extras con los coches pasando que dices, se la están jugando aquí. Hay una Sí, escena sí. con el actor Gerrit Graham, Sí. que el tío sale, es el flipado de la película, sale de su coche aparcado en el arcén y va marcha atrás por la carretera porque algo le ha pasado, no recuerdo, y es como, ¡ah, qué locura! Y se ve que viene por ahí, por el fondo, un coche lanzado a 140 kilómetros por hora, un coche de verdad, y que le... Real. Lo esquiva realmente. Sí, real, es así. real, salvaje la escena. Y es Sí, un sí. plano cualquiera de la película. Sí, sí, sí. Madre mía, ¿has visto esa peli? No la he visto. Te la recomiendo, No es la he muy visto y bueno, divertida. y me lo voy a anotar porque me encantará ver cómo la hicieron. Hasta cierto punto, esto que me contáis se parece un poco a lo de las películas del cine kinky, que era todo real. Era todo real. Y en esa época hubo como un Star System de especialistas que hacían exhibiciones en los descampados de los pueblos y las ciudades, esas pelis que saltaban, hacían saltos con los coches, o se tiraban a una piscina con el coche, o se chocaban, que eran espectáculos como circenses, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde está ambientado también la peli de Si no nos enfadamos, ¿no? Y bueno, pues era todo súper auténtico. De hecho, recordando esto que estábamos hablando, me ha venido a la cabeza que en España hubo una serie de televisión que se llamaba La Segunda Oportunidad, de Paco Costas, que está rodada en 16 milímetros. Eso me marcó mi infancia. Y era todo real. ¿Eso qué es? Empezaba con un No lo- coche. tienes que conocerlo. Eso a mí me marcó. Yo os he dicho que de pequeño me gustaban mucho los coches, pero no sé por qué luego abandoné los coches. Pero yo era un auténtico flipado. Tenía y muchos días los guardo, los coches pequeñitos con los que jugábamos. Tenía una colección enorme. Estaba todo el día jugando con los coches. Y yo jugaba a recrear la escena de inicio de esa serie. Fíjate. Que era el coche con un pedrusco en mitad de la carretera, el coche a 100 por hora. A todo lo que iba. Chocaba contra el pedrusco y luego se volvía a rehacer, rebobinábamos y el Ya coche me volvía acuerdo. y esquivaba la piedra. Exactamente. Ya me acuerdo de Eso estaba rodado de la leche. Se llamaba La Segunda Oportunidad, sí, sí. y se refería, era un programa de seguridad, De seguridad, vial, sí, sí. que hoy en día no existe ninguno y los que hay son vehículos publicitarios de marcas de manera encubierta, cuando había, que ahora no hay, y era un programa instructivo para que la gente aprendiera seguridad vial. Y era muy bestia, por como éramos muy bestia en los 70 y en los 80, porque lo que se hacían eran bestialidades y realmente se estrellaban coches y se hacían maniobras muy, muy circenses, porque había una parte de espectáculo también y de Sí, gustarse. sí, sí, O sea, sí, el lo recuerdo, Paco Costas ahí con sus pantalones apretados y de hecho en un programa se tiró con un coche a una piscina y casi se ahoga, de verdad. Ahí no Sí, había sí, nada, sí, sí, ahí sí. no había nada aficionado. Y de hecho teníamos
programas de entretenimiento con coches hechos por Televisión Española, eso, hace 45 años. Sí. Y a día de hoy no tenemos nada con todo lo sí. que hemos avanzado, ¿no? Sí. Es alucinante. Y hecho con película, hecho con medios y con la mejor tecnología que había. Entonces, era como un Félix Rodríguez de la Fuente. Con de los una coches. música, además, una música de inicio, sí, con ya una sé lo guitarra que muy haré. setentera. Sí. Sí, sí. Era O sea, buenísimo ese comienzo. Conecta con nosotros por la seguridad, quédate por los destrozos, ¿no? Es un poco así. Sí, a la gente le gustaba Exactamente, ver sí, coches sí. destrozados. O como el tal. camionosaurio de Homer Simpson, ¿no? El camionosaurio, ¿no? Y van todos a ver cómo el camionosaurio se come los coches en una Exacto. plaza, ¿no? Y luego los coches, claro, la estética de los coches de las películas españolas de los 70 y principios de los 80, con esas persecuciones del cine kinky, que estaban, la verdad es que estaban muy bien rodadas esas persecuciones. Sobre todo, yo creo que José Antonio de la Loma tenía una predilección Sí. por estrellar coches y crear buenas coreografías. Pero esos coches de la época, a mí me encantaba el 132, me gustaba muchísimo, y por supuesto el 124 Sport, que eso era palabras mayores. Yo cada vez que veía un coche de esos en la tele o en la calle era como... Ahí me has tocado en el corazón, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, Jolín, pues yo tengo una historia con el 124 Sport personal. Por favor. ¿La puedes contar? Sí, claro que sí. Yo crecí en Cornellá, en el extrarradio de Barcelona. No sé, por cierto, no sé si habéis visto un videoclip, en YouTube lo puedes ver, del grupo La Mode, que se llama La evolución de las costumbres, algo así. Están cantando encima de un camión y van circulando por una calle de Fuenlabrada. Entonces es un archivo documental bestial porque puedes ver todos los coches que había Del aparcados en Fuenlabrada en el año 84. Por favor, iros a YouTube cuando terminéis de ver este claro. podcast y lo buscáis. Vais a flipar, sobre todo los que seáis de Madrid. Entonces, pues eso sirve para trasladar la imagen de Juan Francisco Calero circulando por las calles de Cornellá, Hospitalet, viendo cada coche, intentando adivinar en lontananza qué coche era o qué neumático tenía, me lo sabía todo de memoria, ¿no? Memorizándolo todo. Y claro, de repente aparecían algunos coches, y entre ellos el 124 Sport, que a mí se me desencajaba la mandíbula, ¿no? Porque Ese coche era muy bonito. Que por cierto era el coche que dibujaba Ibáñez en Mortadelo y Filemón. Sí, es lo verdad, dibujaba mucho. Sí, porque- Es cierto. Justo, sí. Que yo era hiper fan de Ibáñez. Entonces, claro, cuando veía uno, pues era como que se me presentaba delante un unicornio. Y es como si el destino quisiera que yo tuviera un 124 Sport, porque cuando empecé a ir a la universidad, siempre fue mi coche favorito, ¿no? Y miraba, ¿qué pone? 1600, 1800. De repente yo estudié en Bellaterra, en Barcelona, en la Universidad Autónoma, que está a 40, 50 kilómetros de Barcelona, y me bajaba en la estación de tren a veces, había 2 trenes, cuando bajaba de la estación de tren me encontraba uno aparcado, 10, 15 años después ya de esos tiempos de infancia, y me lo encontraba por la calle, de color azul marino. Bueno, en definitiva, que al final a la que pude, y me fue medio bien, me compré uno. Me compré uno, un 124 Sport 1600, que estéticamente no sé qué más me gustaba, pero que tenía el motor más apreciado. Y nada, pues le compré una plaza de garaje y con él estuve disfrutando y atronando a los vecinos todo el tiempo que pude, hasta que un día pues la vida cambió y tuve que venderlo. Pero bueno, pasé unos tiempos muy divertidos con mi 124 Sport, marchándome por él a las mejores discotecas de Barcelona y aparcándolo en la puerta y yéndome a Sitges por las costas del Garraf como si fuera, pues eso, como si estuviera en Niza, Sí. que era mi Niza, que por cierto anteayer estaba en Niza probando un coche, lo que es la vida, y en definitiva que tengo un recuerdo brutal de ese coche. Ahora ya se me ha pasado un poco la fiebre, pero sigo teniendo una simpatía con él tremenda y pues, es uno de mis coches Es favoritos. un coche muy fardón. Sí, muy molón. chulo. Muy molón. ¿Cómo es esto de ahora comprarse un cacharro de esos? ¿Realmente merece la pena o vas Pues- a perder tanto dinero que Es una mierda. es una mierda, ¿verdad? Es una mierda porque hay un movimiento especulativo alrededor de los coches Claro. brutal, y cualquier chatarra que no vale ni 2 euros cuesta 4 o 6.000 euros, y ya cosas que son serias pues están entre los 60 y los 120.000 euros y no lo merecen, la verdad. Yo, por ejemplo, me compré no hace mucho un Porsche 944 Turbo, que es otro Macarracar, que sigue un poco la estela, es el heredero del 124 Sport. Y claro, ese coche a mí me costó, ese coche ya estaba valorado unos 30.000 euros. Hace 4 días no lo quería nadie. Sí, era el Porsche de los pobres. De ¿no? los En pobres, su ahora momento. como los 911 todos valen de 100 para arriba, o sea, esto es el todo a 100 para arriba, ¿no? Cualquier Porsche 911 que te compres, de 100 para arriba, si está mínimamente apreciado por el mercado. Pues se están revalorizando mucho el resto de Porsches más económicos antaño, ¿no? Ah. A mí ese coche ahora está valorado en unos 30.000, a mí me costó 25, y bueno, pues una cosa asumible, ¿no? Pero es que hace unos días estuve probando un R5 Turbo 2, el culo gordo de los 80, que es el que era el coche, ese es que era mi número 1. El matapijos. El anterior. El anterior. El culo gordo. Madre mía. Ese sí que es el coche que yo siempre he anhelado tener, mi coche favorito. Ese El otro R5 pepino. Sí, Turbo 2 se llama. Y claro, es que esos coches ya no bajan de 100.000 euros. Madre mía. Es un Renault 5. Es un coche que yo el otro día conduje.
muy amablemente el propietario del coche me permitió conducirlo, y mi Porsche 944 Turbo, que vale un cuarto que ese coche, es francamente mejor que el R5 Turbo 2. Y vale un cuarto. Quiero decir que la cosa se ha puesto, en resumen, se ha puesto tonta, se ha puesto fea, y hay un movimiento de especulador en el que los coches clásicos hay mucha gente que quiere comprar. Y bueno, pues sí, el cochecillo de toda la vida te lo vas a poder comprar, pero es que cualquiera por un 2 caballos te va a pedir ya 3 o 4 mil euros. Es que ya no hay manera de comprarse un coche antiguo barato. No hay manera. No hay manera de disfrutar un poco con ello, ¿no? No, porque el mercado no deja. Y eso lo digo yo, que a mí a veces me dice la gente que soy un cabrito porque publico, de repente hablo de un coche, hablo de un Young Timer, es decir, aquellos coches que tienen posibilidad de ser un clásico en el futuro, y la gente me echa la bronca porque me dicen que al día siguiente el coche ha subido de precio a 2, 3 o 4 mil euros. Eso es verdad, o sea, sí, tal cual. Sí, pasa. O sea, llegas a tener el poder de cambiar el precio de un automóvil, y a mí me ha pasado. ¿Y eso cómo te hace sentir? Pues te hace sentir poderoso por una parte, y por otra parte te hace sentir mal, porque tú lo que tenías la intención era de descubrir a la gente cosas molonas que a lo mejor no ha pensado en ellas, ¿no? Sí. Juanma, tú piensas que nosotros a nuestro nivel hemos conseguido que gente vuelva a ver películas que le parecieron una mierda en su momento, le hemos hecho creer que era buena película, la han vuelto a ver después y le sigue pareciendo una mierda. Eso también es un mérito, ¿eh? Tengo miedo de que me peguen por la calle. Dijiste que Tiburón 3 era buena, hijo de puta, ¿sabes? O cosas así. Bueno, oye, peor que una de Netflix moderna no va a ser, así eso que tampoco la pérdida de tiempo va a ser la misma. Sí, o sea, películas manufacturadas, pero las películas siempre han sido manufacturadas un poco, ¿no? Pero ahora es como ahora ya estamos con el Burger King de las pelis y de las series. Tal cual, sí. Con todos mis respetos, con todo mi perdón, la comida rápida, vamos a decir. No nos vamos a meter con ninguna... Contenido, no películas, ni películas ni series, ya son contenido. Por eso se agradece, por ejemplo, no sé qué te ha parecido la última de Brad Pitt, la de Fórmula 1, pero yo agradezco que la película, por lo menos las escenas estén rodadas con cierto sentido de espectáculo y utilizando coches de verdad y circuitos de reales. Es decir, no sé qué te parece la película, pero los momentos espectaculares con los coches están chulos. Os voy a confesar una cosa, y puedo hablar de la peli. Os voy a confesar que no la he visto. Y os voy a explicar por qué. No la he visto porque últimamente me decepcionan tanto las pelis alrededor de los coches, igual que me decepciona la Fórmula 1 en el mundo real, que es que no... Fíjate que me he visto los making-ofs de cómo están hechas las escenas de coches de esa peli. La has evitado a propósito. Y la he evitado a propósito. Porque no te quieres llevar un berrinche. Sí, no, a lo mismo, pues pasado mañana me cae que estamos tirados en el sofá y estamos con el niño, con mi mujer. Oye, ¿por qué no la vemos? Y la veré. Pero digamos que no he tenido la iniciativa de ir a ver la película. Creo que ahora ya empieza a salir en DVD y en breve va a estar, La verdad es que solo por la música, pues ya... Sí, hay cosillas que os voy oyendo que invitan a verla, ¿no? Aunque el argumento sea... Y estas películas donde hay competición de coches, o sea, que están basadas en competiciones reales, yo qué sé, por ejemplo, Días de Trueno de Tom Cruise... Pues a mí en Días de Trueno, fíjate, las persecuciones que más me molan es la que se montan con el Ford Taurus por la playa, porque a mí me gustan los cachos de hierro cotidianos, los que podría tener yo en algún momento. Y esa escena es la que más me mola de carreras de Días de Trueno, ¿no? Sí. El Ford Taurus, que es un muy buen coche. Es un buen cacharro, sí. Yo personalmente las películas inspiradas o ambientadas en la competición no son... ¿No te gusta? Por ejemplo, Rush, la película de Niki Lauda y... No es de lo que más me atrae, ¿no? Sin embargo, el documental de Senna me parece maravilloso. Me parece una obra maestra. Y te muestra... Es que claro, cuando ves el documental de Senna... O sea, que tú eres muy pro Senna, más, güey. Hombre, es que, jorín... no era... Yo pro Senna hasta la muerte, vamos. Ves el documental de Senna y ves cómo era la Fórmula 1, porque han sacado lo mejor que ha quedado registrado en audiovisual de esos tiempos, y lo comparas con los tiempos de ahora... No tiene nada que ver. Joder, macho... Parece otro deporte. Es que, claro, o sea, los que tenemos una edad y has probado el original, cuando te traen el sucedáneo, siempre vas a tener esa comparación en la cabeza, aunque a ti te quiera gustar, tú quieras que te guste, ¿no? Y tengo un poco ese choque en la cabeza, sí. A mí me gusta mucho el documental, pero evidentemente está al servicio de convertir a Senna en un dios. Por vos es un auténtico demonio. Claro, y tampoco creo que sea tanto. O sea, yo creo que eran bastante cabrones los dos. Absolutamente. Ahí eso estaba lleno de cabrones. Sí, en el mundo de la Fórmula 1 está lleno de cabrones, pero sí que es verdad que lo que me gusta es cómo se incide en el hecho de la importancia de un piloto de la Fórmula 1 del carácter, de los 70 a los 80, donde el coche era importante pero no era tanto. Efectivamente, el factor humano ahí tenía un poder importantísimo. Y luego he tenido la ocasión, la gran fortuna, gracias a mi trabajo, de conocer a personas que han estado cerca de Senna. Yo he podido tocar un casco de Senna y te cuentan cosas, te cuentan historias que lo que hacen es confirmar y consolidar la leyenda del personaje y no lo contrario, ¿no? Porque muchas veces te dicen, no sé qué, mira, pasó esto, ¿no? Y como que se te viene un poco abajo el mito, o tienes la oportunidad de conocerlo.
En el caso de Senna era un mito realmente y Sí, era un genio del Pero incluso del volante. ese carácter tan fuerte también le hace único. Ese Absolutamente. punto de Claro, cabrón claro. que tenía Sí, hace sí. que fuese el piloto que fue. Eso es así. En el momento Sí, en el que eso. sale esa salida que se directamente sale, Sí. según arranca y va por pros para que ahí terminen los dos. Sí, me no, es parece tremendo. genial. Esa mentalidad de piloto de verdad que también tenía Michael Schumacher, que tiene Fernando Alonso, Alonso lo tiene también, sobreviviendo en los tiempos modernos. Y que tiene, por cierto, el mismísimo Marc Márquez, que para mí es el Senna de las motos, Mira. y que nunca va a estar lo suficientemente bien valorado lo que ha sido y lo que es, que para mí me parece un deportista increíble. Sí, ¿tú crees? ¿Tú crees que sí, después de ganar, fíjate, este año con Ducati, ¿tú crees que no va a estar ahí, no está considerado ya como uno de los grandes de la historia? Sí, pero todavía tendría que estar mejor considerado. O sea, tendría que estar a la misma altura en la que están considerados Carlos Sainz y Fernando Alonso como mínimo. Dices dentro de España. Dentro de España como deportistas y a nivel de... internacional. No se habla tanto de Marc Márquez de lo que se tendría que hablar. Porque este señor, con lo que ha sufrido... Lo que pasa es que como siempre tiene una sonrisa de oreja a oreja... Ya, en es la boca, verdad, no es un queja. es una personalidad tan expansiva y no hay sufrimiento ni hay drama en su vida, y él se encarga además de reducir el drama alrededor. No somos conscientes de la épica que Sí, tiene porque su lo ha tenido que carrera. pasar bastante mal Lo ha pasado estos años. terriblemente mal y muy pocos seres humanos aguantan lo que han aguantado. Corre la leyenda. Es un Rafa Nadal de las motos. Sí. Es lo que pasa es que Rafa Nadal no sé cómo conseguía, pasándolo mal, seguía ganando. Sí. No es comparable, pero corre la leyenda que el Valentino Rossi como que le echó una especie de maldición para que le fuese mal, porque sabía que Marc Márquez le iba a superar en nada de tiempo. Esto es como la peli de Muy cinematográfico esto. Como la Dejó su nombre en el congelador, ¿no? Esto Algo que se así, hace, cogió ¿no? una foto, le puso 3 alfileres y se la metió en el congelador. O sea, y a partir de ahí le empezó a ir todo mal al pobre Marc Márquez. Para que vuestra audiencia no se aburra a los que sean más cinéfilos, esto es la peli de Mozart, Salieri contra Mozart. Pero con coches, en vez de pianos. Con coches o con motos en este caso. Rossi es Salieri. Es evidente, vio una amenaza instantánea. Nuestro Marc Márquez es Amadeus. Es que tuvo la mala suerte, y es muy cinematográfico, y espero que algún día haga una película de todo esto, porque yo creo que lo tiene, porque Valentino Rossi es considerado un dios, Sí, o sea, sí. es intocable, pero de repente, muchas veces muchos deportistas tienen la suerte de que una vez que se terminan, pasa mucho tiempo hasta que aparezca alguien que se parece a él. En el caso de Valentino tuve que convivir con Marc Márquez y ya sabía lo que venía. O sea, hay Sí. muchos... por ejemplo, en el tenis, Rafa Nadal, Federer, Djokovic convivieron. Entonces, Federer tuvo una época muy pequeñita pensando que iba a ser el dios y enseguida apareció Rafa y luego Djokovic. Sí. En el caso de Márquez estuvo muchos años solo, o sea, en el caso de Valentino estuvo muchos años ganando, pensando que... Y apareció Márquez y la cara le cambió. Le cambió el rictus, le cambió la actitud, sí. Hay una película ahí. Hay una película. Un documental, pero Es yo verdad, quiero una sí, película de la misma manera que hicieron la de Rask, a mí es una película que me gusta, no sé si te gusta a ti Sí. la película de Niki Lauda Sí. y Hart. Esto es una ficción maravillosa. Espectacular. Absolutamente. Esa peli es de Ron Howard, que por cierto protagonizó y dirigió para Roger Corman en sus comienzos, cuando tenía la mata pelirroja y de Sí. pelo ahí tenía cara de niño, y dirigió un montón de películas de carreras de coches, algunas Qué de bueno. ellas protagonizadas y al estilo setentero, de Sí, este sí, que sí. hablábamos, Sí, de sí. lanzar V8s a través de caravanas y toda esta Bueno, movida. Ahí tenemos la relación de Ron Howard con George Lucas y American Graffiti. Y no sé qué te Correcto. parece American Graffiti. Me parece una peli muy interesante, la verdad. ¿No? Me gusta. Y se nota el amor por los Se gusta. coches. Es que cuando hay amor a los coches, los directores enseguida meten Se ahí nota, su se cuña, nota. se nota. Sí, Sí, sí. absolutamente. ¿Qué opinas de cuando en los 90 pasó James Bond de Aston Martin a BMW? Porque aquello fue un escándalo en su momento, ¿eh? Fíjate En Reino, que a mí- en Reino Unido este fue es el una momento cosa que nacional. yo dije, pues a mí me da igual, pero seguramente vosotros os resultó... Bueno, como- yo que tengo esa visión más eurocéntrica, ¿no? Y menos, a mí me parece estupendo. A mí la me verdad, pareció que se bien. jodan los ingleses. Exactamente. Fíjate, el Z3, qué preciosidad de Joder, cacharro, claro que ¿no? sí, ¿por qué O sea, no? ¿Por qué no? Además, un BMW es un coche que da muchísimo juego. Sí. Puedo entender que es un debate muy británico, efectivamente, y muy de allí, ¿no? Sería como tener aquí un debate sobre toreros, que no lo entenderían nada más que los españoles. Pues esto es muy parecido, ¿no? Morante o José Tomás, Cuando ¿no? digo Algo que se así. fastidien, vamos a decirlo bien, y todo eso con todo mi respeto, mi admiración y mi cariño a Inglaterra, que no es porque yo trabaje para una empresa inglesa,
que es porque cuando vas allí es el dorado de la automoción, es el mundo donde más pasión hay por el automóvil en todo el planeta Tierra, y cuando vas a Inglaterra te sientes en casa, ¿no? Y tratar con ingleses con el mundo del automóvil es brutal. Entonces es como lo digo, es como el mundo de los toros. Solamente unos ingleses se pueden poner a debatir y a pelear con fundamentos sobre eso, ¿no? Pero bueno, a mí me parece bien que se evolucione y sin perder la esencia, pues... Es más, si siguiera llevando un Aston Martin en los tiempos modernos, pues posiblemente sería un poco casposo, ¿no? No sé. Sí, no lo veo. Va a desaparecer, eso está un poquito tal, ¿no? Bueno, han tenido la fortuna o la desdicha de que lo ha comprado un señor que está podrido de dinero y tiene la capacidad de poder perder dinero tantos años como le apetezca. Y seguirán, lo que no quiere decir que pasado mañana, como siempre, encuentre un juguete que le apetezca más y se lo compre y esto acabe en manos pues, de un fondo chino o lo que sea, ¿no? Que puede ocurrir perfectamente. Como ocurrió con MG, por ejemplo. Sí. Totalmente, sí, como ocurrió con MG o con Volvo o con tantas otras compañías. Sí. Hablando de a caballo de entre Gran Bretaña y Alemania, están los minis, ¿no? Los minis de Italian Job, los minis del remake, los R53, que por cierto yo tengo uno, se lo compré para mi padre, que no cabe en el coche, pero aún así tú te vas con el mini R53 rebajado, ¿sabes? No puede salir literalmente del vehículo. Forma parte de ti. Y cuando coge un badén da abajo porque está rebajadito, ¿no? Pero qué divertido es y qué bonito suena el cabrón. Absolutamente, absolutamente. Mira que los minis es un producto genial, o sea, es una obra maestra del diseño industrial, tal cual. Y, jolín, que sigan circulando con cierto... Ahora cada vez menos, ¿no? Porque ahora ya con la moda de los subs esto se ha ido de madre con la hipertrofia de los coches. Pero bueno, hemos tenido una camada de minis modernos muy dignos y súper divertidos de conducir. Y yo, de hecho, tengo uno, cabrio además, y por muchos momentos ha estado en la recta enfilando la salida de casa y al final, por H o por B, se ha acabado quedando. Y cada vez ahora tengo la opinión contraria, ¿no? Son coches tan atemporales que aunque tengan sus achaques y tengan calidades discutibles, al final te reencuentras un poco con el coche y con la conducción cuando te subes a uno después de haber pasado un tiempo sin hacerlo, ¿no? Sí, dices, qué diferencia, ¿no? El sentir la carretera, los bachecitos, exactamente, los badenes, pero da la impresión de que habla contigo el cochecito. En el caso de los mini cabrio, en mi caso, que es mi caso, con una forma del coche que la gente no lo tiene en cuenta, que como tiene el parabrisas tan recto, te queda muy lejos de la cabeza, y la sensación de libertad que tienes conduciéndolo es muy superior a la mayoría de descapotables, por no decir todos, del mercado. Es un coche que además, como está encuadrado, tanto con la capota puesta como quitada, es maravilloso. Sí. Y especialmente para disfrutar al aire libre. Ese coche tiene un contador, no sé si lo sabéis, tiene un contador de cuántas horas, cuántos minutos llevas la capota quitada. ¿Sí? Y lo llevas en un reloj, precisamente, para que, eso es muy inglés también, para que no se te olvide la costumbre de quitar la capota, porque un tío que tiene un descapotable, un buen aficionado a los descapotables, es al revés, o sea, no circula con la capota nuestra. Sí. Eso es de débiles. Sí. Pase lo que pase en el mundo exterior. Entonces ellos lo llevan tan a rajatabla que llevan hasta un contador de minutos y de horas con la capota quitada. Sí. Es maravilloso. De hecho, lo asocias al verano y el verano es cuando no, por Dios, no debes quitar la capota en ningún momento. Tienes que quitarla aunque haga frío, pero tú la quitas en invierno, que es cuando mola, ¿no? Exactamente. No te quemas la cabeza. Sí. ¿Cuál es tu coche cinematográfico favorito? O sea, un coche que has visto en una película que has dicho, este coche me gustaría tenerlo. Esto es complicado, además, con este color, con este... Pues puede ser uno o puede ser varios. He pasado por muchas épocas, pero... es que es muy difícil. Joder, es que estaba enamorado de muchos coches, desde el escarabajo Harvey, de las pelis de Harvey, sí. Qué bueno. hasta el Testarrosa de Taps y de Corrupción en Miami. y de Corrupción en Miami, que estaba obsesionado con ese coche. Joder, es que todo el mundo en los 80 estaba obsesionado con ese coche. Sí, los Ferraris que han ido pasando. Y fíjate, mi coche favorito, ¿vale una serie o tiene que ser una serie? Sí, vale una serie también, claro, por supuesto. En los últimos tiempos vi una serie, yo me aficioné mucho al cine negro, me he chupado cine negro y cine de terror. O sea, una época en mi vida que el cine me salvó la vida, la verdad. O sea, el mejor aliciente que tenía en mi vida fue antes de que existiera Netflix. Tenía un videoclub cerca de casa, cuando los videoclubs ya escaseaban, y todos los días me llevaba una o dos pelis. Además coincidió una época que no podía salir de casa por una lesión grave que tuve. Y estuve como de unos años que consumí muchísimo cine negro y de terror. Y empecé a consumir mucho cine negro, serie nórdica de terror, cuando las plataformas empezaban a funcionar, ¿no? Sí. Y hay una serie que me encantó, que luego su estilo de guión se ha copiado mucho, que es Brombroen, El Puente, Saga Norén, Saga Norén, Homicidios de Malmo,
que conduce un Porsche 911 de un color verde así oliva muy extraño, muy nórdico, y yo estoy enamorado de ese coche. O sea, lo subastaron para una acción benéfica cuando terminó la serie y lógicamente valía mucho dinero, yo no pude pujar por él, pero me encantaría el día de mañana tener un 911, 993 o la versión anterior, como el que lleva Saga en esa película. Sí. Un 911 es un 911. No te podías ir al de Colombo, ¿no? No, tenía que ser el 911. Tenía que ser el 911. Totalmente. Así que me quedo con el 911 de la serie El Puente, que por cierto le recomiendo a la gente si no la ha visto, aunque ya se ha quedado, como siempre, un poco anticuada. Vieja, sí, pero, jolín, esas estructuras de guión tan fragmentadas, donde vas viendo cosas del futuro que hasta que no llegas a un punto en la serie no se van acoplando y pegando, ¿no? Sí. Y recibes ese increchendo al final tan agradable, pues a mí me impactó mucho esa serie. Sí. Ahí Yo de pequeño recuerdo dos cosas. Uno, el Renault Fuego, que quería que fuera mi coche. Sí. Maravilloso. Luego, por supuesto, el coche fantástico. Luego ves que es un V8 enorme, pero tiene 140 caballos, que aquí se saca ahora ya con 900 centímetros cúbicos, ¿no? Sí, No tenía un caballaje ahí brutal. Bueno, pero luego el anuncio del Citroën CX con Grace Jones, que salía en la cabeza de Grace Jones, pegaba un grito y se comía un coche, a mí me daba pánico. Sí. De hecho, te voy a contar una cosa a partir de lo de antes de la suspensión neumática. Un día en un garaje había un Citroën CX aparcado al fondo y rodeado de chatarra, de motores, de no sé qué. Y tú miras al CX y es un coche que tiene cara de mala hostia. Sí, es un coche muy impactante. Y está como está agazapado. Pero es que los Citroën tenían ese problema. Claro, el coche se bajaba y la sensación que te transmite es eso, de un felino que está en posición de atacar. Esperando. Bueno, porque además con esos faros que tenían eran como unos ojos así como afilados. Claro. Le pasaba lo mismo un poco también al tiburón. El tiburón también tiene cara de mala hostia. Sí, ¿no? También tiene los ojos rasgados, efectivamente. Sí, es que los franceses en los 80 hicieron cosas Yo era un crío, me asomé por esa puerta de ese garaje, creo que era en Cantabria, y de repente el hijo de puta del coche enciende las luces y se alza. Y yo me cagué vivo. Y luego con el anuncio de Grace Jones, que sale la tía toda terrorífica, el muñeco que abre la boca y se mete el coche, pega un grito, le tenía pavor. Cuando veía ese coche me echaba a llorar, pero ahora me fascina, lo tengo en miniaturas, en tal. Es un coche impresionante, es que es un coche como tú dices, es el típico coche que si tuviera suficiente espacio y dinero podrías tener en el salón de casa puesto como una escultura, porque es que son obras de diseño industrial brutales. De una belleza, sí, o sea, sí. Ese volante con un aro que parece sostenido sobre esa especie de cosa de mamotreto que sostiene los intermitentes, alucinante en todos los sentidos. Había una película, es que no sé si estoy confundido. No sé si os acordáis de una película que se llama Condorman, que era una película de Disney. Esta no la conozco yo. Que salían como salían varios Porsche 911, los malos iban en Porsche 911, y luego había otro Porsche que no recuerdo cómo era, que no tenía los faros, era como la estructura de un 911, pero los faros se subían también, igual que el 928, el 928 y el 944 y el 968. Pues eran como los malos iban en esos Porsches, eran súper fardones. Pero había como la película estaba rodada gran parte en Europa, precisamente para las persecuciones, yo creo que gran parte de la película debe estar rodada en Marsella para utilizar las carreteras a lo de la... Sí, por la costa. Y se utilizaron muchísimos CX y tiburones en esa... claro, pues mira, estoy descubriendo una película con persecuciones y con coches europeos. Bien. Tenéis que ver Condorman. No está, no sé por qué en Disney Plus no está, que debería estar. No sé si se podrá conseguir por algún sitio, pero esa película tiene unas cuantas persecuciones chulas. No sé si lo hacéis, pero tendréis que hacer una playlist en la descripción del vídeo, ¿no? De todas las referencias que estamos acá. No solemos hacerlo, pero hay gente que lo toma. Hay gente que lo va apuntando. Que lo va apuntando. Sí. En Quantum of Solace destrozan un buen número de Alfa Romeos 159, que me parece uno de los sedanes más bonitos y atemporales, volviendo un poco a esa noción. En la escena del principio de la película, porque enlaza con la última de Casino Royale, el tío está huyendo de ahí, y son Alfa Romeos negros 159, preciosos absolutamente. ¿Y por qué ese coche? Pues no es casualidad, porque tiene una estética y tiene una línea súper reconocible como italiana, agresiva, que te transmite, es que el coche te da mucho el carácter, ¿no?, de lo que estás contando, de cómo es la persecución, y para ese tipo de película es perfecto, para esa ambientación, ¿no? Sí, un coche súper bonito, sí, que dan ganas de comprarse de segunda mano. Es como el Brera, son coches preciosos, que luego son una castaña de coche, pero dan ganas de comprarlos. Digamos, lo que te transmite el coche que va a ser, luego no lo es. O como el de DeLorean de Regreso al Futuro, que todo el mundo dice que es una castaña. O sea... Mira, precisamente DeLorean podía haber salido también en mi lista,
porque es que es un coche tan increíblemente bonito. Luego es una castaña de coche, Sí. que con un inframotorizado fue un desastre absoluto a todos los niveles, pero qué bonito es el Es muy coche, bonito. es increíblemente bonito. Sí. Ver uno en directo es un espectáculo. Sí, es una obra de arte una obra de estética, ¿no? Sí, sí. Probablemente aquello... Con mucho estilo, como dice Doc. Ya Sí, que voy a sí, manejar en el futuro que está con estilo. Con estilo. Pero el coche no era el mejor. Yo me he estado planteando de comprar uno. ¿Ah, ¿De sí? DeLorean? Sí, y hacer alguna barra basada de quitarle el motor y ponerle otra cosa. Hubo una época que estaban asequibles, pero de nuevo, es que llegamos Claro, tarde claro. llegamos tarde a este negociado. Claro. O el Honda NSX, que es otro coche brutal, que llegó a valer 30 o 40 mil euros. ¿Y por qué? Porque hay un vídeo por ahí cuando Ayrton Senna corría con Honda, con McLaren Honda. Antiguamente se hacía mucho lo de este coche lo ha puesto a punto el piloto tal, ¿no? Aunque se subiera al coche 3 veces. Se sigue haciendo. Hace poco Aston Martin dijo que este era el coche que había desarrollado Fernando Alonso. Es mentira. Y la gente se lo cree. Pero bueno, total, que hay un vídeo por ahí, si lo buscáis, ponéis Honda NSX Ayrton Senna, os va a salir un vídeo por el circuito de Suzuka con Ayrton Senna dando vueltas al circuito a toda velocidad, con una cámara puesta que no sé cómo lo pondrían en los pedales, entonces se le ve hacer la maniobra del punta tacón y lleva unos mocasines con calcetines blancos. Entonces es el vídeo de Ayrton Senna con mocasines y calcetines blancos. Y ya un montón de tontos hemos salido con mocasines blancos, Absolutamente. no sé qué. Sí. Absolutamente. Entonces, pues ese coche, con ese vídeo, consiguió que todo el mundo hoy en día, que es de esa época, que era un NSX, Sí. que tuneó, afinó a Ayrton Senna, ¿no? Sí. Es Me así. imagino que los de Fast and Furious también habrán tenido su vida Imagínate, Sí. han creado una saga de coches tuneables. Claro, Que por sí. cierto, voy a decir aquí una cosa, ahora Sí. que dices lo de Fast and Furious, me parece fatal que los señores de la DGT y de Industrias se hayan cargado el tuning en España, os guste más o os guste menos. Nos guste más o nos guste menos, porque a mí un 90% de lo que veo por la calle no significa que me guste. Pero me parece un error increíble que la gente no tenga la libertad de poder personalizar sus coches. Ujú. Con seguridad, por supuesto. Claro. Una cosa es que sea la barra libre, como son los Sí, americanos, sí. que si tiene volante y frenos ya puedes circular con él, Sí. que ojalá fuera así. Y otra cosa es que no te dejen ni variar 2 milímetros una cota del vehículo que no va a influir nada. Es una pena. Mientras hay unos mínimos de seguridad y... Y es que los hay, Claro. hay. En muchos casos se mejoran las prestaciones del vehículo, ¿no? Y toda una industria que se ha ido detrás. Diciéndolo de Fast and Furious, porque hay mucho coche de Fast and Furious que se ha tuneado y se ha preparado, como en la peli, en todo el mundo, a docenas de miles. Hay coche tuneable al estilo Fast and Furious, pero en España no, porque como no nos dejan... Pero además, en España había habido mucha tradición de Claro, de teníamos tuning. nuestro propio tuning. Nuestro propio tuning, Sí. y encima eso generaba también digamos que una subcultura. Y Una un cultura. Que dentro del mundo de la cultura pues viene bien, porque por ejemplo, que bien viene por ejemplo rodar una película en España con persecuciones con coches tuneados claro. españoles. Sí, ¿qué problema hay que un grupo de gente se reúna en un recinto cerrado a tronar ahí en un parking alejado? A de la poner civilización, musicón y a poner quemar música la y a rueda poner ahí. lucecitas, y es su propia cultura, como dices. ¿Qué problema hay? ¿A quién molestas? ¿A quién estorba? ¿Qué peligro hay en la seguridad? Demuéstramelo, no sé. Al final, no sé. Bueno, tú has contado en un montón de vídeos cómo la Unión Europea se está cargando la industria del automóvil Sí. europea, que Sí. se ha disparado en el pie o en la cabeza ya Sí, sí. directamente, ¿no? Nos Estamos hemos viviendo en un matado. proceso de autodemolición, que es una maniobra profundamente inteligente por personas que no entienden muy bien de qué vivimos, porque tienen la vida solucionada, ¿no? Esto ya no tiene marcha atrás. Sí. Ahora la gente está en el debate de qué tenemos que hacer para hacer que la industria del algo. automóvil se recupere, ¿no? No hay debate. O sea, yo ya estoy en la pantalla de que se ha acabado. O sea, ahora lo que estamos haciendo es una demolición controlada. Y de la misma manera que no nos equivocamos hace 5 años, creo que dentro de 5 años no me voy a equivocar. Europa se muere en todos los sentidos, por lo que veo. Estamos ahí en esa pantalla. Hay espías desgraciadamente, chinos sí, sí. que se han metido en la... Sí, bueno, pero en la bueno, Unión se mueren Europea. todos los No les ha tiempos. hecho falta. Es un suicidio, Se ¿eh? lo hemos explicado y enseñado nosotros en China. Es un suicidio Con, lo que pasa en Europa. con los socios chinos. Sí, sí. A cambio de que durante muchos años, décadas, los fabricantes alemanes hayan ganado una cantidad de dinero ingente haciendo crecer la industria del automóvil china, ¿no? Ahora se nos ha vuelto en contra. Tal cual. Y ya no tiene marcha atrás. Y hemos hablado mucho de motor, algo de cine. Quiero que nos cuentes también tu relación con Bien, mi pasión, bien. que es el baloncesto. El básquet, sí. Eh, No sé por dónde empezar. Calero Básquetbol. Calero Básquetbol, para mí el básquet ha sido siempre mi gran pasión y mi afición número uno. He comentado al principio de la entrevista que soy una persona muy volátil y que soy el típico que empieza muchas cosas y va saltando.
Pero el baloncesto sigue dentro de mí. O sea, yo si veo un partido, veo un balón o lo que sea, yo me paro y miro, ¿no? Y sigo siguiendo el baloncesto. Es de las pocas cosas en la vida, junto con el cine, las series y 4 cosas más, que a lo largo de las generaciones vitales se siguen manteniendo dentro de mí. Yo fui jugador, llegué a estar en un equipo profesional, en mi caso en las categorías de formación, y el básquet era mi vida, y de hecho todo estaba orientado a dedicarme al mundo del baloncesto. Llegué a ser jefe de prensa de un equipo de baloncesto profesional, llegué a ser jefe de deportes de una cadena de televisión con 20 y pocos años, para seguir trabajando en el mundillo, y lo que pasó fue que ese plan se vino abajo porque la cadena cerró de televisión, le quitaron la licencia, cosas de allí de Cataluña, y me quedé un poquito en la calle, ¿no? Pero yo estaba encaminado 100% a dedicarme al baloncesto profesionalmente. Primero como jugador, luego como técnico, luego como periodista. Y no pudo ser. Pero para mí, pues eso, dentro de ese bagaje personal, la llegada de un vídeo VHS a mi casa tenía 2 finalidades principales: grabar películas y grabar Cerca de las Estrellas con Ramón Trecet. De madrugada. Yo los conservo todavía, esos beta pues con Cerca de las Estrellas. Bien. Alguno habrá por ahí por casa todavía. Y levantarme, nada más abrir las pestañas por la mañana, levantarme a las 7 y pico de la mañana, cuando mis padres aún dormían, a ponerme el partido y verlo, ¿no? Y irme a la canasta de Colacao que pusieron por todas partes. ¿Con el Mundial el del 86? Sí. Irme a la canasta de Colacao a jugar con mis amigos. ¿Y tú por qué eres tan grande? Porque tomo mucho Colacao. Yo sigo tomando Colacao. Yo también. Que me va a costar una diabetes. Ya la cosa no tiene gracia, pero a mí me sienta mal de anuncio de Colacao del Mundial 86. Sí. Pues por la mañana el partido de baloncesto en la canasta de Colacao. Por la tarde el partido de mi equipo, sábado por la tarde. El domingo por la mañana el partido del equipo senior de mi club, que era el Cornellá, que luego fue el filial del Barça. El Básquet Llobregat se llama. Y Básquet Cornellá ahora. Y por la tarde, pues el partido de la tele. O sea, mi vida era el baloncesto. Y así lo fue durante muchísimos años. Digo, acabó siendo una profesión y los coches estaban ahí a la par, ¿no? Y nada, pues desde entonces sigo el baloncesto, soy muy aficionado. Si tuviera un clon, crearía un podcast sobre básquet y hablaría, porque creo que tengo muchas cosas que decir. Ahora está habiendo una nueva generación de podcasters que están creando contenido. Muy bueno este baloncesto, sí, está muy bien. Afortunadamente, sí. Hay una generación de chicos que lo están tomando el tema. Sí. Y nada, pues muy feliz de que haya relevo generacional también y de que haya sangre fresca, ¿no? Pues mira, que una buena conversación, porque sí, de la misma manera que los coches eléctricos, como parece que están acabando con la esencia de los coches y tal, bien, el baloncesto moderno... Algo le he transmitido. El baloncesto moderno, ¿tú cómo lo ves? Este juego en el que se tira tanto de 3, el small ball... Está totalmente los hombres grandes, ves un tío de 2'15" jugando por fuera que no pisa la pintura ni aunque le maten. ¿Cómo lo ves eso? Yo tengo un grupo de WhatsApp de amigos que llevamos muchos años hablando de esto y yo lo digo, esto ya no es nuestro baloncesto, no es otra cosa, ¿no? Cada vez se parece menos al baloncesto. Sí. El Big Data, el análisis de números, ¿no? Las probabilidades... se están cargando el baloncesto, ¿no? Eso mezclado con el atleticismo y que cada vez más se promueve el espectáculo por encima de las reglas del deporte, ¿no? Sí. Desde cosas del reglamento como los pasos, por ejemplo, que es un escándalo. El paso cero me parece una aberración, ¿eh? Las cosas que ves, dices, este ya no es mi básquet. Yo sigo jugando a baloncesto con todo lo que puedo, en mis pachangas hay una liga municipal y no he hecho el paso cero simplemente por principio. Por honor, claro que sí. No lo hago jamás. Muy bien. Me parece muy bien. Y sí, el deporte evoluciona, claro, pero evoluciona en una dirección en la que es que no. Claro, ves cosas brutales a nivel de hasta dónde está llegando incluso la propia biología humana, ¿no? Con seres humanos como Wembanyama de entre 2'10 y 2'20 que se mueven como jamás nosotros de nuestra edad pensamos, nos imaginamos que alguien se iba a mover, ¿no? Y ver ese atleticismo brutal de los atletas de raza negra que jamás, y también de raza blanca, pero ves cosas que ya pertenecen más a la gimnasia atlética. Que te lo dicen hace 30 años y dices, eso es ciencia ficción, ese hombre no existe. Cómo evoluciona la humanidad, la alimentación, la fisioterapia. Son X-Men, ¿no? Son superhumanos, efectivamente, y todavía no nos hemos modificado genéticamente, es solo evolución, ¿no? Sí. Cuando nos modifiquemos genéticamente de aquí 4 días... Tú ves a Wembanyama y dices, es un tío que ha venido de otro planeta, es un tío que es con 2'20 y tantos, que se mueva con esa facilidad, con esa agilidad, que bote así de esa manera, que sea capaz de tirar de fuera. Si rascas igual es azul, no es de Pandora. Sí, parece un tío de Pandora. Yo soy una persona que le gusta mucho el deporte y le gusta mucho también la estética de los deportes, ¿no? Y aunque el básquet moderno no me guste tanto, simplemente ver eso me produce admiración y gozo, ¿no?
Es una contradicción. Sí, a mí también pasa lo mismo. Yo cuando veo de repente un tío que le lanzan un melón en una alley-oop y coge la bola y saca la cabeza por encima del aro y la baja y la mete y dices, ostras, qué pasada, es increíble el salto pero yo todavía tengo fe en un cierto, y además los americanos lo han visto, de que no solo con un físico descomunal vas a conseguir tener buenos jugadores y ganar partidos, sino los fundamentos son fundamentales. Han aparecido dos jugadores que son yo le llamo agrobásquet, que son dos jugadores que los veo si podían ser pintores rumanos de una cuadrilla, sí. que de repente se han convertido en los mejores jugadores de la NBA. Del mundo. Que son Doncic y Jokic. Y Jokic, eso es. Que es maravilloso. Se levantan un palmo del suelo y que son capaces de dominar el balón del juego con fundamentos y con conocimiento. Absolutamente. Yo tengo la esperanza de que ellos, y creo que lo están diciendo, están cambiando un poco el juego, de la misma manera que Curry lo cambió jugando desde fuera y que Harden también. Estos jugadores europeos con tantos fundamentos que han sido educados en el juego de una manera tan clara, en el que no solo se priorice el físico, sino también la inteligencia y otras cosas, cambien el baloncesto. De hecho, ahora lo están cambiando tanto hasta tal punto que las universidades ahora pagan y están fichando gente fuera por todo el mundo. Están buscando por todo el mundo el próximo Jokic o el próximo Wembanyama, tal cual lo dices, es tal cual. Un ejemplo más. O sea, por ejemplo, Jokic es un tío al que ni siquiera le gusta el baloncesto. Es que es un pasota. Pero le gustan los caballos. Pero tiene un talento y el talento nunca jamás se va a perder, con lo cual eso siempre lo vamos a tener. Sí. O de repente ves a un Campazo llevado a nuestra dimensión. Sí, un tío de 1,80 m. Usted sabe lo difícil que es que un tío que por cierto es un acorazado en miniatura. Tiene un tren inferior que no hay quien le mueva. Usted sabe lo difícil que es que un tío como Campazo, que mide unos 79 raspados, sea capaz de hacer lo que ha hecho y lo que sigue haciendo. Eso tiene muchísimo mérito, muchísima admiración y te da, digamos que te reconcilia con el deporte, ¿no? Sí. Ahora que hablamos de básquet, como seguro no va a sacar el tema, voy a sacar un tema polémico también. Que no quería, ahora que me has mencionado el baloncesto, se me ha encendido la bombilla. Hay un tema muy feo y muy sucio que está ocurriendo en el baloncesto actual. Y esto es desagradable y polémico, porque te puedes meter en un jardín con lo que voy a decir. Espero no meteros con un jardín. Pues yo creo que no. Pero es la práctica ilegítima de falsificar los pasaportes de los niños que vienen de África a jugar al baloncesto a Europa. Sí. Es una auténtica vergüenza. Es una vergüenza. Y cada vez se hace más, te traes a chicos que el pasaporte de allí los registran cuando pueden, muchas veces cuando han nacido, o falsificarlo es muy barato, ¿no? Entonces de repente te encuentras aquí un chico que tiene 11 años según su carnet de identidad, pero que realmente tiene 15, 16. Sí, se mide 1,90 y 5. Y claro, y se pone a jugar con los niños de su edad. Sí. Y el próximo talento brutal del baloncesto, bueno, que eso lo haga alguien por ahí a escondidas o en un club de barrio lo cuele, vale. Pero que de repente se empiece a hacer de manera recurrente y que lo hagan incluso los clubes más importantes de Europa y de Eso Estados también Unidos. ha pasado en el fútbol. Pasó en el fútbol en el pasado. Al final le estás haciendo un flaco favor a ese joven y le estás haciendo un flaco favor al deporte y a los chicos que compiten. Desde luego, a la competición de la carga. A todos. La competición la destruyes. Sí. Porque este chico tan increíble que tiene el Barça, de 16 años, que yo digo que no tiene 16, y si alguien me lo quiere demostrar, me lo puede demostrar, lo mismo me meto un lío. Ese chico es tan bueno y tiene tanto talento. Tiene 13 años, pero realmente tiene 16 porque hay una ficha por ahí que lo demuestra. Que no tiene necesidad de jugar con No hay necesidad. Ninguna. Pero si es que eres tan bueno que con 16 sigues siendo el puto amo. Sí. Y vas a llegar al primer equipo y te van a llevar a la NBA si sigues con tu progresión. Sí. No te hace falta. Manute Bol se demostró que tenía 50 y pico años cuando dejó el baloncesto. Sí. Y en su carnet ponía que tenía 40. Pero, por ejemplo, en el fútbol también Samuel Eto'o se descubrió que era más mayor de la edad que tenía. Se hace de una manera más o menos, claro, depende del físico, de la cara de la persona, se puede ocultar más o menos, pero en resumen, que me parece fatal, empezando por los chicos, que sí que cumplen con la norma, ¿no? Y terminando por la persona, que yo creo hasta cierto punto que es víctima también, empezando porque es un menor de edad, ¿no? Y, jolín, me da mucha rabia, ¿no? Que se llegue hasta ese punto. ¿Qué más da? Están en baloncesto de formación. Esto no lo contaban en una tribu en la cancha. No salía en esa peli. En esa peli, ¿no? Sí, estaba muy bien. Esa peli estaba muy Yo chula. ahora mismo, estos 2 últimos minutos, me he disociado. Estaba como el gran Lebowski volando por encima de Los Ángeles, ¿no? The Man in Me. Bueno, además nos tenemos que ir porque al final se nos ha hecho más largo de lo que pensábamos. Y además Juan Francisco se tenía que ir. Nada, no hay ningún problema.
Nos ha encantado. Nos ha tenerte. encantado. Sí. Bueno, me Muchísimas alegro. gracias. Hemos hablado, joder, de nuestras todo. 3 pasiones de cine, de coches y de baloncesto. Sí. Es este podcast perfecto para nosotros. La verdad es que nos representa perfectamente, Sí. sin guión, anárquico, pero con calidad. Eso Yo es. trabajo sin guiones también, o sea que estamos Claro, en familia. Es como mejor se hace. Es como ¿verdad? mejor salen las Cuando cosas. tienes la obligación Está de un probado. guión. se Depende te- de cada cual, cada uno tiene Sí. que tener donde mejor despliegue su potencial, ¿no? En este Exacto. caso sin guiones. Sí. Pues ha sido un absoluto placer Una haberte pasada. tenido aquí. Espero que quieras venir cualquier otro día porque tienes encantado. la tarjeta de oro, el Tienes- billete de tienes oro el del pase de último oro. gran héroe. Bien, bien. Cuando quieras, aquí estamos y si no, ya te perseguiremos, tú tranquilo. Así que ha sido un placer, Juan Francisco. Nada, un placer ha sido mío, muchísimas gracias. Espero que vuestra audiencia disfrute con esta charla. Segurísimo de- que sí. Seguro aquí que sí. entre colegas, aunque no lo éramos, pero bueno, ahora ya podemos decir que lo somos. Lo somos. Y ojalá que eso, que podamos volver a organizar otra charleta de estas próximamente. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos con, no podía ser de otra manera, con Fuel de Metallica. Hasta luego. Adiós. Par impar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast.